Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es David Joaquín Delgado Hernández, soy ingeniero civil y quiero platicar un poquito acerca de las causas que han motivado la tragedia de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, ocurrida el día de ayer, 3 de mayo del 2021, despuesito de las 10 de la noche. Para esto, bueno, les voy a compartir un material que he preparado. Bien, entonces, vamos a hablar de la falla de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Lo primero que hay que comentar, bueno, es que ayer las noticias nos sorprendieron con este tipo de videos. Podemos observar el caos, ¿verdad?, de las personas que estaban cerca de la zona y que no daban crédito de lo que estaban viendo. Ver estos vagones totalmente destrozados, ¿verdad?, por el impacto que tuvieron con el terreno, pues es de alguna forma algo increíble. Vamos a ver el momento en el que ocurre la falla de este viaducto elevado. Aquí tenemos este pequeño video donde se puede observar cómo van circulando los autos y de repente se viene abajo la estructura. Lo vuelvo a poner, dura 5 segundos. Ahí están, van los autos y de pronto, pum, colapsa. Vamos a tratar de entender qué fue lo que ocurrió anoche en esta parte de la Ciudad de México. Bueno, hoy en la mañana amanecimos con estas imágenes. Es realmente escalofriante ver todo el daño, ¿verdad?, que se causó por este accidente. Pero esto no es nuevo. Esto es algo que ha pasado en muchas ocasiones en otro tipo de estructuras elevadas, como por ejemplo este puente. Aquí podemos observar cómo por una sobrecarga también se viene abajo. Ahí vemos el exceso de ejes que tiene este camión, este remolque, y bueno, pues con ese peso excesivo se viene abajo. Nosotros en la Universidad Autónoma del Estado de México hemos estado estudiando este tipo de fallas ya durante años. Una de nuestras publicaciones más recientes se puede observar en el Journal de Engineering Structures, donde analizamos la confiabilidad de columnas de puentes de concreto reforzado sujeta precisamente a cargas vivas excesivas, o sea, al hecho de que transiten camiones muy pesados encima y que al mismo tiempo, bueno, tengan alguna cuestión relativa al sismo. Para eso nosotros pues modelamos, ¿verdad? Hacemos nuestros modelos estructurales donde, bueno, tenemos las secciones de las columnas, tenemos nuestros cabezales y las traves, ¿verdad? Que son estos soportes donde van la superficie de rodamiento. Cabe aclarar que, bueno, a diferencia de lo que ocurrió en la línea 12, nosotros hemos estudiado el aspecto de vehículos como son camiones y autobuses. Entonces, se generan modelos de elemento finito en distintos programas y se empieza a simular qué es lo que pasa cuando circulan vehículos muy pesados encima de estas estructuras. Entonces, es algo familiar con lo que hemos estado trabajando en la Universidad del Estado de México. Ahora, cabe aclarar que, bueno, en la línea 12 es una de las líneas que tiene 4 tramos distintos a lo largo de su longitud. Tenemos una zona donde está una excavación profunda, que es la parte cercana a Mixcoac. Aquí está la vista satelital. Después tenemos una que es una zona, digamos, también profunda, pero más superficial, está mucho más a ras del terreno. Hay otra parte que es justamente superficial, a ras ya de la superficie donde circulan los vehículos, y tenemos la parte elevada. Esta es la que tuvo el problema. Aquí vemos ya un esquema y para ubicar más o menos en qué zona fue la tragedia de anoche, bueno, pues fue más o menos aquí a la altura de la estación de Olivos, Nopalera. Entonces ya prácticamente en el extremo sur, cerca de la estación de Tláhuac, y aquí vemos. ¿Cómo fue construido este viaducto elevado? Bueno, se hizo a través de unos prefabricados. ¿Qué significa un prefabricado? Son elementos de concreto reforzado que se fabrican en un sitio especial, de tal suerte que se tienen ahí controles de calidad, se pueden hacer algunos
pretensados, etcétera, para darle la resistencia suficiente a este tipo de estructuras. Entonces, podemos ver ahí que se hizo una cimentación con pilas, se establecen en el terreno, ¿verdad? Se hacen unas excavaciones, se establecen estas losas de concreto con todo el armado y podemos observar las varillas, como son varillas de bastante alto diámetro, de alto calibre, normalmente son de el número 8, que serían de 1 pulgada de diámetro, entonces son bastante robustas estas varillas. Aquí podemos ver el refuerzo que se pone en las columnas, ¿verdad? En la base, para que esto quede un emparrillado completo y después se vierte el concreto y, bueno, a través del proceso de fraguado, eso se solidifica y ya se puede poner en el sitio. Repito que estas fueron prefabricadas, entonces se lleva a cabo a través de unos moldes en los cuales, bueno, son la cimbra, se va virtiendo el concreto y se va teniendo un proceso de fabricación tal cual si se estuvieran fabricando teléfonos celulares o algún otro tipo de televisores, por ejemplo. Entonces es un proceso repetitivo. Ahora, una vez que ya se tienen estas columnas prefabricadas, se transportan hasta el sitio donde se van a colocar y mediante el uso de estas grúas se van colocando. Normalmente son maniobras nocturnas para evitar distorsión en la cuestión del tráfico y demás, y vean cómo se van poniendo de manera vertical poco a poco hasta que se colocan ya directamente en donde van a quedar. Este proceso se repite una y otra vez hasta que quedan totalmente alineadas todas las pilas que van a soportar a este viaducto elevado y posteriormente también con maniobras de izaje se colocan las traves. Aquí quiero mencionar un detalle. Estas traves son simplemente apoyadas. ¿Qué significa? Significa que están trabajando por pura gravedad. No hay realmente algo que las una, ¿verdad? Porque eso pues también le da flexibilidad a la hora de que hay un sismo para que esto no se vaya a colapsar o a fracturar o que presente algún tipo de falla frágil, sino que con esto se motiva cierta ductilidad. Es decir, que la estructura se pueda mover y que avise que va a fallar. Bueno, todo esto, pues, fue cuando se diseñó. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado recientemente? Bueno, derivado del sismo del 19 de septiembre del año 2017 en la Ciudad de México, la columna 69, que repito, está cerca de la estación Olivos, empezó a presentar estos desprendimientos, ¿no? Es el recubrimiento que tiene nuestra pila, ¿verdad? Para que el acero no quede expuesto a la corrosión y agentes externos de la intemperie. Y todo ese movimiento también originó cerca de la estación, pues unos desplazamientos que provocaron grietas. Hay dos tipos, ¿verdad? Las fisuras que son, bueno, separaciones muy tenues, escasamente 1 o 2 milímetros, pero una grieta ya es cuando ya estamos hablando de centímetros. Entonces, ahí ya se podían observar este tipo de problemas. Después, bueno, ahí se ve que durante los montajes, pues las pilas estaban completamente sanas y sin ningún tipo de agrietamiento. Ahorita voy a retomar la imagen previa para que ustedes vean cómo es que se ha evolucionado esta problemática. Entonces, tenemos la comparativa de lo que nosotros como ingenieros simulamos en una computadora y lo que realmente se está construyendo. Vean, bueno, que si bien es cierto, se parecen, bueno, hay pequeños detalles, ¿verdad? Que hacen ver, bueno, lo real pues ya es ligeramente distinto a lo que se habría proyectado. Muy bien. Entonces ahí ya podemos ver cómo se van colocando una tras otra estas ballenas, ¿verdad? Estas superficies donde va a ir rodando encima el metro y al final pues ya nos queda nuestro viaducto elevado pues culminado, ¿no? Ahí están lo que les decía, vean cómo cambia lo nuevo contra lo que ya está en uso. ¿Y esto por qué? Bueno, porque definitivamente el paso del tiempo pues hace que las estructuras pues comiencen a desgastarse. Por lo tanto, hay que darles un excelente mantenimiento. Entonces, después de esos problemas, el gobierno de la ciudad empezó a trabajar en la columna 69 y vean cómo se presentaban ya la exposición incluso de las varillas de acero, porque se había estado perdiendo el recubrimiento debido a los movimientos motivados por los sismos
y bueno, por el uso, las vibraciones, tanto de los camiones que circulan a ras de tierra como del propio convoy del metro que va en la parte elevada. Aquí se tienen ya algunas fotos de todos esos trabajos que se fueron haciendo y para resumirlo, se puso en la base de esa pila un pequeño encamisado de concreto para darle una mayor robustez, un mayor espesor y que se pudiera soportar en el terreno donde estaba apoyada. Entonces, al final del día, este es el resultado de ese proceso de reforzamiento y bueno, desde otro ángulo ahí vemos cómo en particular esa columna tiene esta capa protectora. Muy bien, pero bueno, repito, ¿qué es lo que pasó ayer? Bueno, pues vamos a poner nuevamente el video, cómo después de todo este proceso, pues sin embargo falló la estructura, lo cual pues nos indica que no fue suficiente. Y hoy en la mañana amanecimos con estas imágenes que bueno, son terribles y son increíbles realmente. Voy a tratar de explicar aquí algunos de los procesos para que se entienda un poco mejor cuál es la idea. Bueno, voy a comenzar con lo siguiente. Cuando nosotros diseñamos una estructura en ingeniería civil, tenemos una teoría que nos dice, para simplificar los cálculos, que una estructura se puede comportar como una liga. Entonces, asumimos nosotros un comportamiento elástico lineal. ¿Qué significa? Que cuando nosotros sometemos a un esfuerzo a una estructura, la vamos a empezar a esforzar, pero si le retiramos ese esfuerzo, va a regresar a su posición original. Esa es una teoría que nosotros usamos en la ingeniería civil. Sin embargo, ya en la realidad no es cierto, en realidad son procesos que sí producen una deformación. Aquí tengo un ejemplo, es un clip y lo voy a someter a un ciclo de histéresis. Entonces, yo voy a abrir este clip y vamos a hacer lo siguiente. Yo puedo esforzar el clip y vean cómo ya no regresa a su forma original. O sea, yo lo estoy aquí moviendo, pero ya no lo regreso a la forma original. Ahora, si yo entro en un ciclo de cargas, vean qué es lo que va a pasar. Voy a empezar a mover este clip una y otra vez, hasta que llega un momento en que voy a fatigar el material y de alguna u otra forma va a quedar dañado. Y mira, ¿qué fue lo que pasó con este clip? Aguantó un conjunto de cargas, sí, pero al final del día, después de tantos ciclos, yo ya lo rompí. Eso es lo que pasó ahorita con la estructura del metro. Hay otro detalle adicional, que nosotros tenemos un problema en el suelo de la Ciudad de México. Voy a usar aquí mi vaso tequilero para ilustrar esta idea. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros, imagínense que este vaso en el fondo es una capa dura, un estrato de roca que existe en la Ciudad de México aproximadamente a 38 metros de profundidad. Y vamos a suponer que esto es el nivel del terreno. Como aquí había un lago, esa zona es lacustre, el terreno es muy malo, es muy blando. Prácticamente podríamos decir que es como un lodo, como si fuera agua prácticamente. Entonces, vean, si yo tengo mi nivel de superficie aquí, entonces cuando yo pongo una cimentación, lo que tengo que hacer es irme hasta la capa dura, porque si me quedo en la capa superficial, simplemente voy a tener un problema de hundimiento. Lo voy a ilustrar de esta forma, miren. Voy a tener esto que está aquí en el fondo es mi terreno que yo no lo veo porque, digamos, donde está mi mano es donde circulan los carros, aquí van los carros y demás, y esto es lo que hay aquí abajo. Pero cuando yo voy a cimentar, si me apoyo en este punto, vamos a ponerlo aquí con este lápiz, bueno, va a resistir, sí, sí va a estar resistiendo, pero cuando ya hay un sobrepeso en la parte de arriba de mi lápiz, imagínense que aquí en la punta del lápiz yo le meto un sobrepeso, ¿qué va a pasar? Se va a perforar, ahí está, observen cómo se va a perforar, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría yo que hacer para evitar ese tipo de situaciones? De origen tendría yo que soportar hasta el fondo del vaso ese, ese elemento vertical para que cuando tuviera el peso encima ya no lo puedo desplazar. Ajá, porque si lo tengo así,
pues cuando le meto el peso encima, observen, se va a hundir, se va a hundir. Entonces, la idea es irnos hasta el fondo. Ese es un problema que tenemos con los suelos de la Ciudad de México. Ha sido ampliamente estudiado en distintas ocasiones. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a poner aquí nuestras pilas. Disculpen los materiales, es lo que encontré ahorita aquí en casa a mano. Y vamos a suponer que este cartón es la ballena, ¿verdad? Que yo voy a apoyar para que ahí circule el metro. Entonces, estas son las pilas. Repito, esto está simplemente apoyado. Nada más es ponerlo encima y listo. No hay ningún tipo de anclaje, no hay un pegamento aquí que me permita garantizar. O imagínense que yo de aquí del estuche sacara una engrapadora, vamos a suponer, y que aquí yo pudiera engrapar esto, ¿verdad? Para que se quedara ahí fijo. No, no existe como tal. Estos trabajan a pura gravedad, es decir, por el peso propio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Observen cómo se va a flexionar este elemento horizontal conforme va avanzando el vehículo. Aquí no le produce gran flexión, aquí ya produce un nivel de flexión. En el centro es donde más flexión produce, observen, aquí puedo dejar yo el carrito y ahí es donde está curveado, tiene una deflexión, tiene una curvatura. Luego se acerca al otro apoyo, se reduce esa flexión, se acerca al otro apoyo y tal. Como yo asumo que esto es una liga, recuerden, se regresa a su posición original, entonces este elemento otra vez se pone recto. ¿Qué pudo haber pasado en el metro? Bueno, pudo haber pasado que por el efecto del suelo que mencionaba hace un momento con el vaso de tequila, algo de la cimentación pudo fallar en este apoyo, de tal suerte que cuando llegó el vagón, el convoy, empezó a circular. Esto se desplazó ligeramente por vibraciones y tal, y ahí es donde colapsa. Bueno, al momento de colapsar, pues esto ya se dobla y el vagón del tren, pues también, con todas las personas que venían ahí adentro, ¿verdad? Eso pudo ser una. La otra pudo ser que al momento de tener el mayor peso sobre este elemento horizontal, esto igual se desplaza de las esquinas y se viene abajo sin necesidad de que ésta se haya tenido que mover o hundir, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde se viene abajo y colapsa nuestra estructura. Muy bien, pues básicamente habrá que esperar los peritajes porque hay una área de la ingeniería civil, que es la ingeniería forense, donde vamos a detectar cuáles fueron realmente esas causas y definitivamente el mantenimiento es una variable muy importante que influye en este tipo de situaciones. Espero que haya sido de su interés esta explicación y bueno, desde aquí, desde la ciudad de Toluca, pues la verdad es que le mandamos nuestra solidaridad a todas las personas que tuvieron algún familiar involucrado en esta triste tragedia, que siempre la ingeniería civil nos pone de luto. Estamos de negro el día de hoy. Por lo tanto, es muy importante que nosotros tengamos la conciencia plena de qué es lo que está motivando estas fallas para que estos errores no se vuelvan a repetir en el futuro. Reitero mi agradecimiento por su atención y les deseo que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.